buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ayer jueves te recordaba la importancia que tiene a la hora de querer interpretar correctamente las profecías bíblicas, la ley del doble cumplimiento. Es decir, de esas profecías que fueron dadas y que ya se han cumplido, o por lo menos se han cumplido en parte, pero todavía falta una parte por cumplir. El claro ejemplo es el versículo anterior, donde Jesús está hablando de algo que se conoce como la abominación desoladora, en un tiempo futuro, mientras que está citando a Daniel en el pasado. Y cuando nosotros nos vamos hasta el libro de Daniel, allí vamos a encontrar que Daniel habló también de una abominación desoladora, que por cierto ya ocurrió en el año 167 a.C. Sin embargo, Jesús nos indica que volverá a ocurrir, porque date cuenta que está hablando en un tiempo verbal futuro, cuando le dice a sus discípulos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Bueno, dicho esto, este versículo 16, tenemos que saber interpretarlo, teniendo en cuenta la ley del doble cumplimiento. Es más, en este caso, la profecía tiene 3 partes de cumplimiento. Porque por una parte, como te acabo de decir ahora, en el año 167 a.C. ya hubo una abominación desoladora. También la va a haber en un futuro, cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, se siente en el templo de Dios, como dice Pablo en la segunda carta que le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2 y en el versículo 4. Pero también hay que encajar estas palabras en lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Mira, sé que son quizá muchos datos los que estamos dando, pero si tú logras familiarizarte con ellos, esto es mucho más sencillo, esto es mucho más simple de comprender de lo que realmente parece. Si tú quieres entender a la perfección Mateo 24, sin lugar a dudas tienes que ir leyendo paralelamente Lucas 21. Y cuando nosotros nos vamos hasta este capítulo del Evangelio de Lucas, concretamente al versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, ellos tenían que saber que la destrucción había llegado. Ahora, préstame atención en lo que te voy a decir a continuación. Mira, esa palabra destrucción que usa Lucas es la misma palabra en el original que usa Mateo a la hora de mencionar la desolación, esa desolación que va a ocurrir por la gran abominación. Pero si te das cuenta, Lucas no menciona la palabra abominación, porque está dirigiendo su mensaje hacia lo que ocurrirá en el año 70. Para decírtelo todavía aún más claro, mira, Jesús, en su infinita sabiduría, aprovecha esta profecía para hablar de lo que va a suceder en el año 70, pero también de lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué sucedió concretamente en el año 70? Bueno, creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Mira, te lo explico de la manera más sencilla que sé. Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Como ya sabemos, los romanos eran muy abusivos en cuanto a impuestos. Ellos tenían asfixiados por completo a los judíos económicamente hablando. Y claro, todo eso desembocó en una gran rebelión, así se conoce, la gran rebelión abierta de los judíos contra Roma en el año 66. Sorprendentemente, los judíos lograron expulsar a las tropas militares romanas. Claro, esto era una inmensa humillación para Roma, por lo que Roma lo que decide hacer es enviar al general Vespasiano para que batalle. Vespasiano se proclama emperador de Roma y deja a su hijo Tito al mando del ejército. Y es este Tito el que destruye por completo Jerusalén y destruye el templo. Pues lo que Jesús está diciendo es que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, significa que iba a empezar toda esta guerra y toda esta destrucción. ¿Y qué había que hacer en ese momento? Lo que había que hacer, Jesús dice, era huir
a los montes. Y esto nos enseña algo fundamental en la vida cristiana. Y es que hay momentos en los que nosotros somos llamados a enfrentar el caos que tenemos delante de nuestra vida, delante de nuestros ojos. Pero también hay otras ocasiones que la salida que Dios nos da es huir. Hasta en 2 ocasiones, el libro de Proverbios, tanto en Proverbios capítulo 22, versículo 3, como también en Proverbios capítulo 27, versículo 12, dice que el avisado ve el mal y se esconde. Jesús está avisando a sus discípulos de algo que va a suceder y que lo que tienen que hacer es huir a los montes. Date cuenta de algo, los romanos iban a llevar a cabo la guerra ¿dónde? En las ciudades, concretamente o especialmente en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué era lo más seguro en ese momento? Huir a los montes, porque los montes estaban fuera, por así decirlo, fuera del foco del conflicto. Por lo tanto, repito una vez más, que a veces lo más sabio que nosotros como creyentes podemos hacer es huir. Y la Biblia nos llama en diferentes ocasiones a huir. Por ejemplo, Pablo cuando escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Por lo tanto, sabemos que la única manera de vencer todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual es huir de ella. Claro, si tú te quieres hacer el valiente o la valiente y quieres tratar de enfrentarlo por tus propias fuerzas, bueno, ya te digo yo que tengas por seguro que vas a perder. Por eso la Biblia nos llama a huir. Bueno, también la Biblia nos llama a huir de la idolatría, como también enseña el propio apóstol Pablo cuando escribe también la primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y en el versículo 14. ¿Y por qué no podemos enfrentar la idolatría? Te preguntarás. Bueno, porque nosotros tendemos siempre hacia ella. El corazón del ser humano tiende a idolatrar. Siempre es como que el ser humano tiende a poner algo en el lugar que solo le corresponde a Dios. Bueno, vamos volviendo a este versículo 16, donde Jesús dice que los que estén en Judea huyan a los montes. Aprendemos que a veces huir es la mejor opción. Por otra parte, estas palabras de Jesús están en forma de orden. El Señor no les dice a sus discípulos, mira chicos, si les parece bien que se vayan a los montes, si es que por casualidad no tienen otra cosa que hacer, yo creo que sería mejor que vayan, que huyan a los montes. No. La orden es clara, huid a los montes. Así que la obediencia en tiempos difíciles es clave para poder sobrevivir. Y por último, me gustaría resaltar que la única intención que tiene nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos que huyan a los montes es la de protegerlos, es la de cuidarlos. Esa advertencia es una expresión clara del amor de Dios. Y Dios nos ama tanto que ha puesto delante de nosotros el camino siempre para nuestro bien. Oye, y créeme que esto es tremendamente esperanzador, porque muchas veces, en los tiempos difíciles, podemos llegar a pensar que Dios se ha apartado de nosotros. A lo largo de mis años he conocido a personas que le ha tocado pasar, por pruebas de verdad pero que muy complicadas, y han llegado a creer que ya Dios no les ama. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto. Aquí vemos cómo Jesús, en medio del mayor caos que va a enfrentar esta tierra, siempre sigue velando por cada uno de nosotros. Jesús nos prometió en este Evangelio de Mateo, en el final, cuando nos vamos al capítulo 28, versículo 20, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que sí, muchas veces en esos momentos complicados, en esos momentos difíciles que nos ha tocado atravesar, nos hemos visto solos, puede ser. Pero qué bueno es saber que Jesús nunca nos ha dejado, que aún en nuestros peores días, Él siempre está con nosotros. Y termino citándote un versículo que me fascina, de verdad. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, que dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará y tampoco te desamparará. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno.
Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú siempre marcas el camino que tenemos que tomar. Y a veces ese camino es el enfrentar nuestros miedos, enfrentar las circunstancias que tenemos delante. Pero otras tantas veces, como vemos en este versículo, es huir, porque somos avisados y tenemos que huir del mal, del peligro. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es una lámpara que alumbra nuestro camino. Sin ella estaríamos perdidos. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero también lo que no tenemos que hacer. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que lo que te voy a decir ahora a continuación es lo que te digo prácticamente todos los viernes. Congrégate este fin de semana. No pongas excusas. No argumentes absolutamente nada. No intentes colocar algo por encima de tu Dios. Congrégate. Sé temeroso de Él. Cuida de tu salvación con temor y con temblor y congrégate este fin de semana en tu iglesia para que puedas adorar en congregación y también puedas escuchar la voz de Dios para luego ponerla en práctica. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.